No supe cuánto había pasado desde entonces. El tiempo en esta obscuridad era incontable sin alguna referencia o señal que me indicara que el mundo giraba. Fue entonces, cuando recobré mi conciencia, que noté una luz iluminar mi ser. Abrí mis ojos mientras me separaba del suelo. Parecía que me había quedado dormido. Frente a mí se encontraban todas mis acompañantes. Mi madre, May y Valeria. Nuestro único medio de iluminación era un foco incandescente que colgaba peligrosamente del techo. El lugar, a simple vista, era un desastre. Telas, muebles y chatarra lo llenaban todo. Con razón se me había dificultado tan siquiera quitarme la sudadera. Al notar que me encontraba despierto, mi madre fue rápida en explicarme la situación. Habían pasado 7 horas desde que habíamos entrado al ático. Los dementes en ningún momento dejaron de rodear la casa, pero conforme pasó el tiempo perdieron el interés de entrar. La horda continuaba afuera, probablemente esperando a que volviéramos a aparecer. Pero un pequeño rayo de esperanza había iluminado nuestro camino, pues parecía que de poco en poco se dispersaban. Ellas lo habían visto por las ventanas que tenía el lugar. Una frontal y 2 laterales. Actualmente las mantenían tapadas con una especie de sabana, como originalmente se encontraban cuando llegamos. Me dijo que tenían miedo a llamar su atención a través de ellas, por eso evitaban usarlas. No pude decir nada ante su explicación. Tenía muchas dudas, eso era cierto, pero al mismo tiempo sabía que no encontraría las respuestas que buscaba en ella. Después de todo, nos encontrábamos en exactamente la misma situación. Toma un poco de agua, dijo una voz a mi izquierda mientras me cedía una pequeña botella de plástico. Era Valeria. Le agradecí y rápidamente tomé la mitad de ella. Estaba caliente. Valeria me dijo que habían encontrado agua y un poco de comida enlatada aquí arriba. La fecha de expiración era corta, por lo que supuse que se trataba de la última vez que fuimos a acampar hace ya varios años. Parecía que de momento estábamos preparados para estar aquí por unos 2 días más. Y, considerando el miedo que teníamos, era muy seguro que tomaríamos esta oportunidad. Había suficiente alimento para mantenernos a los 4 contentos por este tiempo. El mayor problema sería el baño, pues, además de que se encontraba afuera de nuestro escondite, no sabíamos si habría dementes dentro de la casa. Era muy probable que ese fuera el caso. Habíamos escuchado la puerta del patio ser derrumbada, por lo que eso nos daba una vaga idea de cómo se encontraba el exterior. De momento, según mi madre, debíamos aguantarnos las ganas de ir lo más que pudiéramos. Eso sería difícil considerando que no nos habíamos detenido desde que salimos del motel. En cualquier momento habría un accidente. E inspeccionando sus rostros podía ver que ese momento era ahora. Deberíamos ir al baño de una vez. ¿No creen? Dije mientras pasaba mi mirada por ellas. Había uno al lado de la trampilla. Si no hay ninguno de ellos dentro de la casa, creo que debería ser potencialmente seguro. ¿Y si los hay? ¿Qué pasará entonces? Preguntó May con molestia. No lo sé. A menos que haya una cubeta por toda esta basura, no tendremos una manera de ir al baño seguramente. Noté las miradas de las 3 asquearse ante mi comentario. Sentí vergüenza al entender lo que realmente había dicho. Aunque lo mejor sería dar otro vistazo al área antes de bajar. Comenté mientras intentaba hacer que olvidaran lo que acababa de decir. Parece muy peligroso. ¿No habrá otra alternativa? Preguntó mi madre con preocupación. Supongo que solo esperar. Si podemos hacer eso, tal vez las personas que nos rodean ya se hayan ido. La idea parecía obvia, pero considerando que alguna de ellas estaba a punto de hacerse encima, no sabía si era lo mejor. Aunque también sería bueno revisar cómo se encuentra la situación. Solo en caso de que sea necesario. Susurré con seriedad. En ese instante, los ojos de mi madre se abrieron enormemente. Era como si mis palabras le hubieran recordado algo. Ella se levantó del suelo, y luego, se acercó a una ventana lateral lenta y silenciosamente. Se agachó un poco mientras levantaba la cortina lo suficiente para observar por ella. Hace 1 hora que no reviso. Dios mío. No puedo creerlo. Suspiró impresionada. Ya no hay nadie. Todos colocamos nuestra atención en mi madre después de escuchar eso.
¿A qué te refieres? El patio está vacío. Mira, ven. Mei fue a donde se encontraba, únicamente para comprobar lo que había dicho. Yo, por mi parte, fui a ver a través de la otra ventana lateral, la que daba a la calle. Y justo como mi madre decía, de este lado no había nadie. Era el mismo tipo de soledad que encontramos al entrar a la ciudad. ¿Y qué hay del otro lado, Valeria? ¿Hay algo? No. Está vacío. ¿Qué demonios era esto? Fui el último en salir del baño. Habíamos decidido que solo uno estuviera usándolo a la vez, mientras que otro vigilara la casa. Por obvias razones me había tocado ser esa persona. Estuve en las escaleras con una barra de madera que había encontrado en el ático entre mis manos, de vez en cuando recorría la planta baja solo para asegurarme que todo estuviera en orden. La puerta de vidrio estaba tirada en el suelo con pedazos de cristal envolviendo sus alrededores. Había sangre y telas que suponía era ropa rasgada. La puerta principal se encontraba dañada de una manera extraña. Una especie de abolladura en su mitad dejaba pasar luz del exterior. Aún se encontraba funcional, pero si alguien pusiera un poco de esfuerzo en querer tumbarla, no duraría mucho. Nuestro carro, lamentablemente, se encontraba en un estado miserable. Los golpes de las personas habían destrozado todo. Era completamente inútil ahora. Sin embargo, incluso considerando que tal vez no hubiera una escapatoria de aquí en estos momentos, lo más extraño de todo esto seguía siendo la desaparición de las personas. Un gran nerviosismo llenaba mis ideas al intentar pensar en las causas. Recuerdo que durante mi vigilancia mis brazos y piernas se encontraban rígidas todo el tiempo. Esto era simplemente imposible de creer. Actualmente nos encontrábamos en el ático. Durante el tiempo en que estuve vigilando había tomado comida y una que otra cosa de la planta baja. Más que nada comodidades y pasatiempos. Mientras estuve en el baño mi madre había comenzado a sacar cosas de nuestro escondite. Todo aquello que consideraba basura fue tirado del lugar. Dijo que mañana buscaríamos una manera de salir de aquí, y que, en el peor de los casos, nos quedaríamos en la casa, usándola como un refugio hasta que pudiéramos entender lo que estaba pasando. Entre toda la basura habíamos encontrado un radio portátil. La señal no era muy buena, pero era lo suficiente para entender lo que decían. Descubrimos que solo había 4 estaciones al aire. La primera era dedicada únicamente a música antigua. Alrededor del año 1950. En ningún momento escuchamos a alguien hablar por ella, por lo que supuse que tenían una especie de computadora controlando toda la transmisión. La segunda estación era una del gobierno. Pasaban música popular, y de vez en cuando, se escuchaba a alguien haciendo propaganda. Ponían entrevistas pregrabadas con un intento de hacer ver bien a los políticos. Rara vez escuchábamos a una persona real hablar por ahí. La tercera estación pasaba radionovelas. Al igual que la primera, parecía que una computadora estuviera a cargo de la transmisión, pues en ningún momento salió alguien a hablar al aire. La última estación era un noticiero local. Esta era la que mantuvimos encendida desde que la encontramos. Consistía de música, seguida por un reportaje que duraba entre 3 a 20 minutos, y finalmente un corte comercial que repetía el ciclo. En estas 3 horas que habíamos estado atentos a la transmisión habíamos aprendido muchas cosas. La mayoría aterradoras. Todo inicia de esta manera. Gente se enoja con la alcaldía de la ciudad. Protestas aparecen a lo largo de los meses, la mayoría pacífica. Hace 2 días hubo un disturbio en contra del alcalde de la ciudad. Miles de personas marcharon por las calles en busca de mejores condiciones de vida, especialmente en las áreas rurales. El gobierno mandó policía antidisturbios a controlar la situación únicamente para que los protestantes atacaran violentamente a los oficiales. El confrontamiento duró menos de 20 minutos. Todo fue controlado con violencia. La ciudad se puso en toque de queda ese mismo día. El día de ayer fue silencioso. Las calles habían sido controladas por policías y la Guardia Nacional. Nadie salía y nadie entraba de sus casas. Luego de eso, las cosas no eran claras.
El reportero dice que no se sabe el motivo exacto, pero, durante la tarde del día anterior hubo una gran revuelta por toda la ciudad. Fue durante un apagón que afectó a la zona. La gente salió a las calles y comenzó a asesinar a todo lo que se le pusiera al frente. El disturbio fue controlado en 2 horas. Después de eso la policía y Guardia Nacional fueron a las calles, llevándose a la fuerza a todos los ciudadanos que pudieran encontrar, a los llamados refugios de contención. Algunos intentaron salir de la ciudad. De ellos no se ha sabido nada. Actualmente se recomienda a aquellos que no estén en los refugios a unirse a ellos o simplemente no salir de sus casas por ningún motivo. Se dice que las calles están llenas de violencia extrema. Asesinatos y robos se presentan a cada minuto. Las afueras de la ciudad comienzan a ser controladas por el crimen organizado. No se sabe cuál será la respuesta del gobierno. Todo esto fue lo que pude unir de todos los reportajes que hubo durante el día. Algunas cosas no tenían mucho sentido, y ciertos eventos no coincidían con lo que nosotros sabíamos. En ningún momento hubo mención de los militares a las afueras de la ciudad tampoco. Algo no estaba bien. Incluso Valeria, la cual le había tocado vivir todo esto tan rápido, sentía que no todo encajaba. Pero, si algo me impactaba más que nada, era la similitud de todo esto. Parecía una copia de lo que sucedió en Maynard. ¿Acaso lo era? En estos momentos May y mi madre se encuentran durmiendo. Ha llegado la noche, y lo que vivimos hace rato nos mantuvo mentalmente exhaustos por el resto del día. Tal vez por el mismo motivo no podía encontrar las ganas de dormir. La tenue luz de la lámpara incandescente es lo único que me mantiene cuerdo en esta oscuridad. El pensamiento de que en cualquier segundo alguien podría entrar a la casa y llamar a una horda me aterraba. Escalofríos recorrían mi cuerpo, y considerando lo cálido que era en este lugar no sabía si eso era algo un poco bueno o algo demasiado malo. Supongo que solo el tiempo me lo dirá. Valeria también se encuentra despierta. Está escuchando una radionovela mientras se mantiene acostada en el suelo. El reportero dejó de hacer sus reportajes hace poco tiempo, asegurando que regresaría el día de mañana para mantenernos informados. Este fue el único motivo por el cual mi madre le permitió cambiar la estación. Ella mantiene cerrados sus ojos mientras escucha la transmisión. Una fina sábana cubre su cuerpo, permitiéndome ver solamente su rostro. Su piel blanca se ha tornado pálida, y unas leves ojeras han aparecido en su rostro. Me daba tanta lástima verla de este modo. No solo era la apariencia. No. Su forma de ser es muy diferente a como lo recordaba. Incluso en nuestra reunión del día anterior lo había notado. ¿Y acaso la podría culpar? Su familia estaba presuntamente muerta. Viviendo en un mundo irreconocible. Escapando de los dementes de las calles. Manteniéndose escondida en un viejo y descuidado ático. Estando muy, muy lejos de casa. ¿En qué peor situación podría estar uno? Oye, James, ¿te puedo preguntar algo? La inesperada voz de Valeria me hizo cesar cualquier pensamiento. Las ideas en mi cabeza nublaban mi visión del mundo a tal punto en que, cuando regresé a la realidad, pude notar que ella se encontraba sentada a mi lado. Claro. ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Acaso las palabras de ayer fueron ciertas? ¿En serio te culpas por lo sucedido? Me quedé en silencio. No entendía el origen de tal pregunta. Valeria me observó detenidamente por unos segundos, y luego de no recibir una respuesta, dijo: Olvídalo. ¿Que si realmente me culpo? Mi voz, pareciendo más un susurro, llamó su atención. No sabría si es la mejor manera de ponerlo. Pero supongo que sí. La mirada de Valeria se llenó de inquietud, como si mi respuesta fuera un golpe a su ego, en vez de una consolación. Pero creo que ya no importa. ¿Sabes? Lo hace para mí. No quiero que asumas toda la responsabilidad por lo que sucedió. Valeria. ¿Qué es lo que te angustia tanto? ¿Por qué te preocupas tanto por alguien como yo? Pensé sin decir. Toda esta situación era un verdadero sinsentido. La historia era sencilla y fácil de comprender.
Dos adolescentes encuentran el primer amor, son dulces con él, jurando lealtad infinita, prometiéndose jamás olvidarse el uno del otro. Todo es tan fantástico. Hasta que la realidad se hace presente. Su padre, en busca de una vida mejor, consiguió un trabajo al otro lado del país. Ella lo supo por meses, siempre ocultándolo de todos. Y, cuando llegó el momento de revelar la verdad, me sentí traicionado. Pensé que lo hizo para alejarse de mí, de mantenerme separado. Realmente creí que me odiaba. Pero, la vida sigue, y el niño inmaduro debe crecer. Día a día era un estrago que me hundía en mi propia miseria. Si realmente se puede decir que tienes una a esa edad. Los días se convirtieron en meses, los meses en años. Y al final, pude comprender que mantenerme de esa manera era realmente estúpido. ¿De quién era la culpa? Realmente. De nadie. El destino tomó su decisión, y pelear en contra de él es lo más inútil que uno puede hacer. Tal vez por esto no entendía la fijación de Valeria por lo que sucedió. Tal vez era muy egoísta de mi parte no importarme lo mismo que a ella. Tal vez. Había mérito en su preocupación. Lo siento. Sé que debo medir mejor mis palabras. Dije mientras colocaba mi atención a la oscuridad de la habitación. A lo que realmente me refiero, es que no siento que haya necesidad de aferrarse a la tristeza del pasado. Valeria guardó silencio después de escuchar mis palabras. Su rostro era completamente desconocido para mí mientras evitaba observarla directamente. De cierta manera me daba pena tener que hablar sobre esto. Yo entiendo. Una sensación en mi hombro se hizo presente. Al voltear pude ver que se trataba de la mano de Valeria. Ella observaba directamente mis ojos con una sonrisa en su rostro. Puedo notar que no eres el mismo de entonces. No sé qué pensar de eso. Ante su comentario no pude formular ninguna respuesta. Entendía muy bien sus palabras. El problema era no saber con qué intención eran dichas. Después de unos segundos de silencio, Valeria regresó al lado del radio y retomó su lugar en el suelo. Yo me mantuve en mi posición, recargado sobre una pared a unos metros del grupo. Mi mirada se quedó detenida en el sucio suelo de madera. Pensando sin realmente hacerlo. Mi mente se enfocaba en todo, y al mismo tiempo, en nada. Era como siempre solía ser. Cerré mis ojos y esperé a que la noche pasara pronto. Recuerdo haber soñado con papá ese día. Los días podrían ser mejores, o incluso, peores. La espera de que cualquier cosa sucediera en este claustrofóbico escondite era un deseo que esperaba que no disparara de vuelta. Lo más que habíamos hecho, hasta ahora, para matar el aburrimiento era escuchar el radio y jugar ajedrez de manera forzada. Evitábamos bajar del ático, más que nada, por miedo a que llamáramos la atención de cualquier persona. De hecho, por algún motivo, se me había encomendado a mí vigilar la casa en casi todo momento. Si un ruido extraño se escuchaba, o si había pasado unas horas desde que no sabíamos nada del exterior, se me forzaba a bajar y asegurarme de que todo estuviera en orden. Solo habían pasado 2 noches desde que habíamos llegado a la casa, y aún así, los roles de nuestro pequeño grupo ya habían sido elegidos. Aunque, lo que realmente significaba, es que mi madre había dicho que a mí me tocaría ser el vigilante. Valeria y May estuvieron de acuerdo, y yo, no pude ni decir nada. El encargo había sido obligado en mí. Contaba los segundos mientras inspeccionaba la puerta de vidrio que había sido rota. Hace unas horas un mapache había entrado a la casa por el marco en donde antes solía estar. Lo ahuyenté, pero, el suceso me hizo ver lo indefensos que estábamos ante cualquier intruso. Debíamos hacer algo. ¿Qué cosa? Aún no lo sabía. Debía darle un poco de tiempo para pensar en algo. Pero, el pequeño cobertizo en el patio me daba algunas ideas de qué podríamos hacer. Actualmente mi madre y Valeria se estaban cambiando de ropa, y May estaba en el baño. Por tal motivo me encontraba aquí abajo, con la esperanza de que se apresuraran y me dejaran regresar al ático. No me agradaba estar aquí. De vez en cuando podía ver uno que otro de esos dementes caminar por la calle frente a la casa. Se movían como si no tuvieran control de su andar. Iban de un lado a otro, de regreso, y luego, a repetir sin signos de querer detenerse. El amotinamiento de la otra vez no había vuelto a suceder.
Pero aún así, sentía que el simple hecho de caminar haría que todo se volviera a repetir. Parecía traumado por todo esto. James. La voz fuerte de alguien había llamado mi atención. Era May, la cual, mientras me observaba por las escaleras, se secaba el pelo con una toalla. Su piel se encontraba un poco enrojecida, y la mirada de cansancio de los últimos días había desaparecido casi completamente. Tenía puesta ropa limpia que le quedaba algo grande. ¿Te bañaste?, pregunté mientras me acercaba a ella. Sí. Aún hay agua caliente. Asentí. Y luego, intenté pasar por su lado para poder ir a tomar una ducha caliente. Pero, en el momento en que estuve cerca de ella, May me tomó del brazo. Ni lo intentes. Mamá ya sabe acerca de eso. Valeria también, y ambas, ya tienen su turno. Te tocará esperar. Sus ojos me veían con cierta indiferencia. Estaba acostumbrado a esta mirada tan típica de ella. Por lo que lo único que pude hacer fue suspirar y sentarme en un escalón. Ni modo. Dije mientras esperaba a May irse de donde me encontraba. Pero, James. ¿Qué haremos ahora? ¿qué haremos ahora? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Estaba sorprendido ante las palabras de May. No sabía qué contestar, o tan siquiera, lo que debía decir. No era normal que ella intentara entablar conversación conmigo. Esto, tal vez, era lo que más se me hacía raro. Claro. Sería mejor preguntarle a mamá. Hubo un silencio incómodo por varios segundos. Me mantenía sentado en las escaleras, sin realmente ver a mi hermana. May, por su parte, comenzaba a tomar lugar junto a mí. Nuestras miradas estaban pegadas en un sillón cerca de la puerta de la casa. Quiero disculparme por lo que sucedió en el carro. No debí decirte eso. ¿Aún lo recuerdas? ¿No te importa? No me molesta. La verdad, es que tenías razón. No debí forzarte a apuñalar a aquel hombre. Sentí el rostro de May voltear a mí. No veía su expresión. Solo sabía que ella me observaba. Es la primera vez que te doy la razón en mucho tiempo. ¿Por qué la desprecias de esta manera? ¿Despreciar? No sé a lo que te refieres. La culpa fue mía. Solo digo la verdad. Nada más. James. Sé que me odias. Pero, al menos, solo por esta vez, dime algo que me reconforte. Por favor. Coloqué mi mirada lentamente sobre May. Notaba sus intentos de guardar algo dentro de sí. Jamás la había visto de esta manera. May, ¿estás bien? Actúas raro. ¿Qué actúa raro? ¿Es raro pedir algo de aprecio de un hermano? Al menos unas palabras que me digan que todo está bien serían suficientes. ¿Qué hice para que sea de esta manera? Abrí mis ojos sorprendido. Luego, después de un momento, bajé mi mirada. Solté una pequeña risa, casi irónica. Yo era el que odiaba al otro. Desde mi perspectiva. ¿Cómo podía ser cierto eso? La verdad. ¿Cuál era la verdad? ¿Quién tenía la razón? ¿Eso es lo que crees? Es lo que sé. Tu actitud indiferente. El enfado de tus palabras al hablar de mí. La mirada de desprecio que tienes al vernos a mamá y a mí. ¿Crees que nunca me di cuenta de eso? James. ¿Qué te hemos hecho? Guardé silencio sin mover mis ojos ni un centímetro. May hablaba de algo que era verdad. De cierto modo. Era cierto que tenía ciertas reservaciones con mi madre y, especialmente, ella. Pero odiarlas. ¿Cómo podría hacer eso? Son mi familia. ¿Acaso he fallado como hermano y como hijo? Nadie nunca me enseñó a ser alguien bueno. ¿O se suponía que era un talento instintivo que todos deberíamos tener? Los pensamientos nublaban la realidad, y, en cuanto me di cuenta, decidí responder tan calmado como pude. No te odio. Ni a mamá, ni a ti. ¿De dónde sacaste esa idea? May, más tranquila, comenzó a hablar. Aún recuerdo, antes de venir a este país. Como tú y John me protegían de todo. Los otros niños me molestaban, pero ustedes siempre llegaban a cuidarme.
Realmente me sentía como parte de la familia. Me enseñaron a ser independiente y de cuidar de mamá. Y, cuando Robert murió, ustedes me dijeron que no permitirán que eso me pasara. Pero, desde que nos mudamos, me dejaron atrás. Robert se unió al ejército. Papá trabajaba todo el tiempo. Y tú, avanzaste sin mí. Su mirada se colocaba sobre su mano. No sabía exactamente cómo se sentía, pero de alguna forma, podía verme en ella. Sí, en algún punto tuve los mismos pensamientos, las mismas ideas. Alguna vez, sentí como todo el mundo me apuntaba y reían. Como todos me evitaban, querían alejarme y odiarme. Viví en un infierno autoimpuesto. Mi cabeza decía que debía ser miserable, y por lo tanto, era miserable. Suspiré. Tan fuerte, que hice que May me volteara a ver una vez más. Y, al notarlo, reí un poco, esta vez, más tranquilamente. Siempre creí que yo era el relegado. ¿Sabes algo? Mamá y papá hablaban mucho de ti todo el tiempo. Eras la inocencia que Johnny y yo, como hermanos, habíamos perdido desde que Robert murió. Tal vez por eso, al ver que no había más necesidad de que estuviéramos a tu lado todo el tiempo, decidimos avanzar. Es tan simple como eso. Creo. La verdad es que, durante mucho tiempo, sentí que tú eras la que me odiaba. Mamá te tenía bajo sus brazos a cada momento. Ella me impulsaba a siempre tener un ojo sobre ti. A ser el padre que murió, el hijo mayor que nunca regresó. A sus ojos, tenía que ser todo eso, y además, superarlos. Solo. Supongo que estaba cansado de todo eso. De cuidar de ti, cuidar de ella. Quería vivir mi vida. No la de otros. May me veía fijamente. Sus ojos evitaban conectar con los míos. ¿Es por eso que no te importé por tanto tiempo? May. Siempre serás mi hermana. ¿Cuántas veces te saqué de peleas? ¿Cuántas heridas sané? Si no me importaras, nunca hubiera hecho eso. Solo. Creo que estaba decepcionado que decidieras vivir como Robert, como alguien más. Veía convertirte en algo que habíamos dejado atrás. Un pandillero que vivía por el deseo del conflicto. Un adicto al crimen. Lo hablé contigo, con mamá. Pero mis palabras eran hechas a un lado. Guardamos silencio por varios segundos. En un momento escuché la ducha apagarse, y luego, me levanté del escalón. May había cambiado su mirada al suelo. Lo siento. No lo sabía. No lo hagas. Debí ser mejor hermano todo este tiempo. Esto. No es tu culpa. ¿Lo dices en serio? Sí. May pasó su antebrazo por su rostro. La manga de su sudadera se había manchado con algo después de hacerlo. Su mirada seguía donde mismo. Entonces, te perdono. Pero, por favor, no me dejes otra vez.